Así es, parece que ya tenemos, pues sí, el enlace con nuestro entrevistado Francisco Chupalencia. Buenos días, Francisco. Buenos días, Erika. Pues aquí tratando el tema de los jornaleros agrícolas y pues esta vulnerabilidad con la que viven en nuestro país y esta pues continua migración a los distintos campos agrícolas que bueno pues tienen empresas que no actúan con la responsabilidad que debieran pues sí empresarial y socialmente. ¿Qué podrías comentarnos al respecto? Mira, yo creo que el tema de los jornaleros muestra la cara más cruda del modelo neoliberal y sobre todo de esta falacia que durante años se nos vendió, que es que los problemas del país se iban a solucionar mediante el mercado y mediante esquemas de incorporarnos con mecanismos como el NAFTA, Telecán, hoy TEMEC, al mercado norteamericano. La mayor parte de los jornaleros agrícolas del país, se calcula alrededor de 5 millones de jornaleros, que es más o menos el 10% de la población económicamente activa, tienen las peores condiciones laborales de México, pero casualmente están trabajando en el sector agroexportador, es decir, en el sector donde se supone se genera el mayor ingreso de divisas en el campo, provenientes precisamente de exportar frutas y verduras a los Estados Unidos y a algunos otros países, pero sobre todo en el mercado norteamericano. eh, y pues las condiciones de precariedad, de inseguridad laboral, son básicamente el modelo que posteriormente se ha estado expandiendo a otros sectores de la economía. Yo creo que ese es un grave pendiente que tiene el país y tiene que revisarse a fondo, porque además hay una serie de obstáculos y barreras impuestos por las autoridades para impedir la sindicalización de estos trabajadores. Así es, bueno, estamos hablando precisamente con Francisco Chiu Palencia, quien es líder del Movimiento Social por la Tierra, y bueno, pues ya hace referencia Francisco Chiu precisamente a esta, pues también, pues poca responsabilidad, si es que lo podemos llamar así, de estas empresas. Considera desde su experiencia, que precisamente ha sido muy cercana a bueno, pues a los trabajadores jornaleros migrantes, considera desde su experiencia que hay las condiciones, pues, para meter también en cintura a estas empresas transnacionales que bien ya ha explicado, bueno, se benefician de este trabajo migrante, les pagan muy poco y bueno, sí, generan bastantes divisas, pero privadas para los dueños de estas empresas que terminan vendiendo sus productos en Estados Unidos o incluso en Canadá. ¿Hay manera, realmente, hay una coyuntura importante y voluntad política, observa, para meter en cintura a estas empresas? Yo creo que la legislación mexicana, la Ley Federal del Trabajo, ahora las adecuaciones que se han hecho en el marco del TEMEC, generan condiciones para que haya justicia laboral, si se quiere aplicar, si existe la voluntad política necesaria. Yo creo que un tema muy importante tiene que ver con que se hagan realidad las inspecciones laborales y se permita el ejercicio de los derechos de los trabajadores agrícolas. Ya lo comentaba Sósimo a la hora de que ingresé a la sesión, el tema muy importante de las zonas expulsoras de migrantes. Estamos hablando de regiones indígenas muy pobres, pero que también tienen una fuerte cohesión eh, social y cultural por el hecho de venir de regiones indígenas, una buena parte de los jornaleros. Tan es así que los últimos movimientos de trabajadores agrícolas como el del Valle de San Quintín tienen ese componente étnico que finalmente permitió poder resistir y enfrentar a empresas muy poderosas y sentarlas a la mesa a pesar de que tenían todo el apoyo de las autoridades
laborales federales y locales, de los cuerpos policíacos, que buscaron en todo momento romper los paros y huelgas bajo el argumento de que eran ilegales, y de que pues estaban haciendo de una forma fuera de la ley, pero lo que no se dice es que se les priva de derechos. Entonces yo creo que habría que revisar a fondo, y creo que también hace falta una revisión y una reflexión sobre el tema de cómo se generan las condiciones para que la sindicalización y luego la negociación con las empresas se haga cumpliendo los estándares mínimos y las buenas prácticas internacionales en el terreno laboral. Yo creo que da para que la Organización Internacional del Trabajo también tenga una intervención, dado que es un tema además que involucra todo un bloque comercial. Y esto por no hablar de los trabajadores que también en este ir y venir migran a los campos agrícolas de los Estados Unidos y a Canadá mismo. Porque recordemos que el trabajo agrícola tiene una característica de temporalidad. Entonces, por eso los jornaleros están migrando todo el tiempo, e incluso traspasan las fronteras. Es necesario que se revise también las condiciones de ilegalidad en las que están trabajando para regularizar la situación migratoria de muchos de estos trabajadores agrícolas en Estados Unidos y en Canadá, bajo un marco que les permita acceder a derechos y tener legalidad en los tres países. Sí, pues justamente en este contexto, en el segmento anterior hablábamos con el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, Abel Barrera, y nos comentaba que es complejo que, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues siquiera haga inspecciones porque no hay un registro, ahora sí que fidedigno de estos campos, y que bueno, tienen de alguna manera artimañas para que pues no sean localizados en estos listados que debería de tener la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Qué comentario nos podría hacer al respecto? Mira, yo creo que independientemente de las argucias y artimañas para darle vuelta y no cumplir la ley de distintas empresas, lo real es que existe una situación en la cual los campos no pueden desaparecer. Los centros de trabajo ahí están, se conoce la temporalidad. El tema aquí real es que muchas empresas lo que hacen es coludirse con ciertos inspectores y funcionarios de la Secretaría del Trabajo para que, pues, en los tiempos donde no hay labor agrícola o hay una actividad menor, no se encuentran los trabajadores, pero eso simple y sencillamente basta con que se cumpla con el trabajo, se revisen los campos agrícolas, pero además, igual que en todo, mira, yo creo que hay no solamente temas laborales, hay temas económicos, hay temas ambientales, hay temas de salud pública, hay temas educativos que se tienen que abordar, porque pues la población migrante es demasiado vulnerable. Viajan familias enteras con niños, viven realmente en unas condiciones terribles, viven en galeras, sin los servicios básicos mínimos, expuestos a sustancias tóxicas a la hora de las fumigaciones que hay en los campos, sustancias que incluso hoy están en el debate, como el glifosato, que ocasiona graves daños a la salud y que tendría que atenderse desde distintas ópticas. Yo creo que se requiere un esquema integral, multisectorial, para que realmente podamos tener una política pública de bienestar y de justicia hacia los jornaleros y regularizar la situación en los campos. Y obviamente no solamente en los campos, también en la agroindustria. Y esto tiene que ver también con la atención desde las comunidades. Hay una faceta étnica que podría perfectamente atender el INPI, pero yo creo que al final de cuentas se requiere un enfoque muy diferente al que se le está dando, que tiene que ver con todo este asunto. Ahora, pues ya que se generó una obligación vía el TEMEC, pues habría que aprovecharla en positivo para que los jornaleros tengan una acción desde el sector público que atienda su problemática. Sí, Francisco Chío Plasencia, líder
del movimiento social por la tierra, bueno, pues hay distintos programas que se han estado aplicando precisamente para tratar de paliar las necesidades económicas que de manera histórica padecen estas comunidades que tradicionalmente son las expulsoras precisamente de familias enteras, como bien ya lo comenta, y que, pero bueno, al parecer hay una ausencia en específico de un programa todavía para migrantes, porque no es lo mismo, digamos, apoyar o tener como foco el apoyo a los adultos mayores, no es lo mismo tener como foco de apoyo incluso a los campesinos, porque aquí estamos hablando de jornaleros que no están sembrando sus propias tierras, si es que las tienen, sino que se están contratando en estos grandes campos. ¿Observa algún tipo de medida por parte de las autoridades actuales para atender de manera específica a estos jornaleros? Y también en una segunda oportunidad, si considera que esta nueva política de tratar de rescatar la soberanía alimentaria podría también beneficiar no solamente a las exportadoras o a las comunidades que sí están sembrando sus tierras, sino también a los propios migrantes jornaleros. Fíjate que hay una relación muy interesante del tema jornalero. En el campo, a diferencia de otros sectores, las estructuras y la estratificación de los indígenas y campesinos no es tan perfecta, digamos, no hay una división muy clara entre un jornalero y un ejidatario, por ejemplo. En regiones como la montaña de Guerrero, que es el ejemplo más clásico sobre el tema jornalero, por ser una de las regiones expulsoras de trabajadores agrícolas más importante, pues ubicamos claramente que la productividad en maíz, por ejemplo, es la más baja, 500 kilos por hectárea. Imagínate las condiciones de hambre en las que viven esas comunidades, que tienen esos bajos niveles de productividad debido al abandono, a la falta de paquetes tecnológicos adecuados. Pues es una realidad que hay que complementar el ingreso trabajando en otros lugares, ¿no? A pesar de que podrían ser formalmente ejidatarios o dueños de tierras. Vemos una grave situación porque los programas que están diseñados actualmente para el tema del campo, para elevar la productividad, no han estado rindiendo los frutos adecuados. El precio de garantía tiene muchas dificultades para el acceso, a pesar de que ahora se está convirtiendo en un factor. Hoy tenemos un alza muy fuerte de los insumos agrícolas, sobre todo el fertilizante. Hay que recordar que el 60% de la superficie no se fertiliza debido a la falta de recursos para los insumos, pero además, durante los 90, la Sedesol había creado el programa de jornaleros agrícolas. Ese programa ha desaparecido de las políticas públicas. Entonces, si antes medio se atendían algunos albergues, se buscaba que hubiera algún apoyo para los jornaleros vía algunos incentivos, hoy ese programa ha desaparecido. Es decir, en resumen, no hay una política hacia los trabajadores agrícolas en ninguna materia. Se requiere replantear, porque también es cierto que era una política que solo intentaba paliar en su momento una problemática que no atendían del todo en sus orígenes. Se tiene que dar un enfoque, como te comentaba, multidisciplinario. Y yo creo que en la medida que se combata la pobreza, en la medida que se generen condiciones de mayores ingresos y de construcción de una economía que resuelva el tema del campo, que atienda las razones de la depresión económica en el sector, también se generan condiciones de mejoras en las condiciones de los trabajadores agrícolas, pero hoy por hoy eso no existe. Requerimos que haya una discusión al respecto y que se construya lo antes posible esta política, y no esperemos a que tengamos estallidos sociales como los que han ocurrido de manera endémica en el sector jornalero, en los campos de plantación, que han sido además duramente reprimidos en distintos momentos.
Todavía se recuerda el asesinato de Maclovio Rojas, por ejemplo, en el Valle de San Quintín en los 80, después del levantamiento jornalero y los paros que se hicieron, que se extendieron a Baja California, Sonora y Sinaloa, o estos últimos que se hicieron en el Valle de San Quintín, que fueron también duramente reprimidos, pero que finalmente colocaron una discusión muy importante y se vieron las condiciones de infinita pobreza en la que siguen viviendo los jornaleros a pesar del TEMEC y hoy a pesar incluso, podríamos decir, de las buenas intenciones del gobierno de la 4T, no tenemos hoy la atención de este pendiente tan importante y también tan doloroso que es la miseria de los trabajadores agrícolas. Así es, y bueno, vemos que esta población jornalera migrante e indígena, pues es de los más vulnerables entre los vulnerables. Y bueno, pues justo en este contexto de la COVID, de la pandemia por COVID-19, se han visto todavía más afectados. Me gustaría que nos comentaras justo sobre este punto, pues porque ha sido realmente dramático ver pues estas condiciones de vida y bueno, sumados a esta enfermedad. Mira, yo creo que uno de los temas sobre el asunto del COVID es que pues lo que tiene que ver con la alimentación se ha considerado desde el principio, y no puede ser de otra manera, como un sector indispensable y prioritario que no puede parar. Entonces, el sector primario ha seguido trabajando, desde luego los jornaleros agrícolas han seguido trabajando, pero las condiciones en las que hoy se da el trabajo son de mucho riesgo, porque no hay medidas sanitarias adecuadas, al no haber servicios básicos ni siquiera de agua potable, drenaje, energía eléctrica, al no haber ni siquiera servicios médicos en muchos de los campos de plantación, pues nos encontramos con que se han estado presentando casos de COVID en muchos de estos lugares, ¿no? Es necesario que se suman además a otros problemas que ya de por sí existían en materia de salubridad. Es importante señalar que uno de los puntos de contagio pues es en los traslados, es hasta a la hora de aglomerarse una gran cantidad de personas en muchos lugares, y esto desafortunadamente no se está atendiendo, además de que se ha dificultado mucho la movilidad, sobre todo entre países, sobre todo aquellos que que tenían que migrar hacia Estados Unidos y Canadá. Recordemos que se presentaron restricciones para la movilidad y esto se tuvo que hacer otra vez, pues necesariamente por la vía no legal, lo cual coloca en una situación todavía más difícil a estos trabajadores. Vamos a, yo hubiera querido ver que en materia de vacunación, por ejemplo, no solamente se considera un tema general, sino se considera un tema específico hacia los sectores prioritarios para vacunar contra COVID en los campos, por ejemplo, revisar las condiciones sanitarias del COVID en muchos de estos lugares, cosa que pues hasta ahora no se ha realizado. Finalmente, Francisco Echío Plasencia, líder del Movimiento Social por la Tierra, bueno, pues sería importante si con el conocimiento que tiene sobre el trabajo de los jornaleros, nos dijera, nos explicara cuánto asciende el pago que reciben estas familias, en las que incluso se incluyen a niños, cuánto es lo que aproximadamente gana por día un jornalero, tanto en los que sí están registrados, estos campos registrados por la Secretaría del Trabajo, pero también aquellos que no están registrados y que, bueno, pues son las condiciones todavía más difíciles. No, es una situación miserable. Miren, estamos hablando de un promedio de entre 100 pesos y 200 pesos por día, ¿no? Lo que están recibiendo los jornaleros en los campos por jornadas que son alrededor de 12 horas de trabajo. No se respeta la jornada laboral de 8 horas. En muchos de los casos, los incentivos es entregar a destajo cuotas de cosecha que están, pues, de por sí muy,
muy altas. Entonces, no hay aguinaldos, no hay bonos, se les despide una vez que termina las labores sin recibir ninguna retribución y tienen que buscar en otros lugares. Son víctimas de enganchadores, porque también ese es uno de los problemas. Ya hay empresas que tienen a enganchadores contratados que esquilman a los trabajadores y se quedan con una parte del por sí raquítico salario que tienen. Eso lo hemos visto en Guerrero, Oaxaca, también en la Huasteca Hidalguense. En la última década han sido los trabajadores predilectos, por ejemplo, para las pequeñas propiedades en la comarca lagunera. Entonces, pues se requiere necesariamente una modificación del esquema. En teoría, pues la cadena del trabajo tiene que hacerse de cierta manera. Bueno, las condiciones, de alguna forma, el programa de jornaleros agrícolas que tuvo la Sedesol se enfocaba a la administración de algunos albergues en estas regiones. Estos albergues ya muchos han dejado de funcionar. Esto ha aumentado una precariedad del hospedaje de los jornaleros en los campos, hacia las formas anteriores de hacinamiento en galeras. Entonces se requiere, te digo, una revisión a fondo e integral del tema del trabajo de los jornaleros, y creo que tenemos la oportunidad nuevamente de reabrir esta discusión en el marco de muchas cosas que se están revisando en el terreno laboral. Yo espero que la secretaria María Luisa Alcalde tome cartas en el asunto y pueda ayudar a que pues este debate se dé. Yo creo que para que pueda tener, como dices, ante la falta de sindicatos, por la obstaculización de la organización sindical, en buena medida se puede dar desde la organización comunitaria, desde organizarse desde las zonas expulsoras, y ahí institucionalmente podría jugar algún papel el INPI, si tiene la voluntad el director Adelfo Regino de entrarle a esta discusión. Yo creo que podríamos desarrollar una política convergente que ayude a que se encauce la problemática jornalera de forma constructiva y en favor de los derechos laborales. Muy bien, pues muchísimas gracias a Francisco Chiu Palencia, líder del Movimiento Social por la Tierra, pues por todas estas reflexiones y comentarios respecto a este tema de los jornaleros agrícolas. Seguimos en contacto y le seguiremos dando seguimiento a esta información que pues es muy preocupante y de interés periodístico para Contralínea Periodismo de Investigación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por tocar un tema tan sensible y a la vez tan olvidado. Yo creo que es muy importante que espacios como este abran la reflexión y la discusión al respecto, y desde luego que seguimos pues aquí pendientes de lo que ocurra y pendientes de esta reflexión que ha tenido a bien Contralínea abrir y hacer en este momento. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.